Vamos a empezar con la norma técnica. Son disposiciones para la implementación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en el sector educación. Esto sale el 24 de diciembre del 2019 con la resolución de Secretaría General número 302-2019 Minedu. No, el propósito del taller, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo? En parte es conocer la norma técnica y ver qué acciones pueden garantizar para la implementación, incorporación de la GRD, de la gestión de riesgos de desastres en el sector educación. Vamos a ver el objetivo, ámbito de aplicación, base normativa, glosario de términos, etcétera, etcétera. Bueno, en cuestión de objetivos, ¿cuál es el objetivo de esta norma técnica? El objetivo es implementar e incorporar de la gestión de riesgos, de emergencias y desastres, ¿no?, en el sector educativo y promover a la comunidad educativa una cultura de prevención, preparación y respuesta ante cualquier desastre que pudiera ocurrir. El ámbito de aplicación, como aquí dice, ¿no?, es de cumplimiento obligatorio. Todas las instituciones educativas deben implementar su plan de gestión de riesgos de desastres, sin excepción. La base normativa, como ya conocemos, la ley 28044, es la ley general de educación. La ley 29664 de la SINAGER, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. La ley 30779, donde indica las medidas de fortalecimiento del Sistema Nacional de GRD. La ley 30787, ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas de desastres. Ley 27867, ley orgánica del gobierno regional. Ley 27972, ley orgánica de municipalidades. Y el decreto supremo 048-2011 de la PSM, ¿no?, de la presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba el reglamento de la ley 29664 de la SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Articulación del Ministerio de Educación. En este caso, el Ministerio de Educación es el ente rector, ¿no? Articula en los tres niveles, tanto regional, local. La primera articulación del Ministerio de Educación es con la DRE, que es en coordinación con la ODENAGED, Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres. Luego, la articulación es con la UGEL. Y al final, la última articulación que se da es con las instituciones educativas. Los componentes de la GRD son tres: gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva. En tema de gestión prospectiva, se verifica con qué error se cuenta, con qué riesgos, y se planifica con el fin de evitar un riesgo futuro. Se minimiza el riesgo. La gestión correctiva, en este caso, son acciones que se planifican con toda la comunidad educativa y se realizan acciones, ¿no?, para corregir el riesgo existente. Gestión reactiva es el conjunto de medidas destinadas a enfrentar los desastres. En este caso, nosotros cómo reaccionamos ante una situación de desastre. En este caso, ante un sismo, ¿estaremos preparados para reaccionar correctamente? Los procesos son 7.
estimación. En este caso se verifica y se estiman los riesgos que pudieran existir. El segundo proceso es de la prevención del riesgo. En este caso, evitamos la generación de nuevos riesgos. Reducción. Son acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades, en este caso las debilidades de los riesgos que pudieran existir. La preparación. Son acciones que permiten responder en forma adecuada y oportuna ante una situación de emergencia. La respuesta son acciones que se ejecutan ante una emergencia o desastre. ¿Cómo nosotros respondemos ante una situación de emergencia? La rehabilitación son acciones para el restablecimiento temporal de los servicios básicos, tales como agua, energía eléctrica, servicios básicos, medios de comunicación. Y el último paso es la reconstrucción, en este caso reconstrucción con cambios. Los principios que rigen a la gestión de riesgos de desastres son 8, son 9. Por ejemplo, hablamos de... ¿Cuál es el fin del principio protector? Me dice que la persona humana es el fin supremo de la gestión de riesgo de desastre, en donde se debe proteger su vida e integridad física. El principio del bien común. En este caso, las necesidades de la población afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares. Es el principio del bien común. Principio de subsidiariedad. En este caso se busca que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía. Principio de equidad. El objetivo es garantizar que todas las personas, sin discriminación alguna, generen las oportunidades en el acceso a los servicios en temas de gestión de riesgos de desastre. Principio de eficiencia. En este caso, las políticas de gasto público vinculadas a la GRD deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica, financiera y el cumplimiento de los objetivos. Principio de acción permanente. En este caso, los peligros naturales o inducidos en este caso por el hombre, como es el coronavirus, exigen una respuesta constante y organizada que nos obliga a mantener un estado permanente de alerta. También se encuentra el principio sistémico, participación, principio de autoayuda y principios de auditoría de resultados. El modelo de organización de la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres en el sector educación. Primero es la implementación de la red nacional de la GRD. En este caso empezamos por la DRE, donde se forma la Comisión Integral de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, más conocida como la COGIREDE de la DRE. La segunda acción es conformar la Comisión de Gestión Integral de la DRE, de la UGEL. En este caso también se le conoce como la COGIREDE. Y también está la tercera acción, que es la conformación de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres en todas las instituciones educativas. Es por ello que todas las instituciones educativas deben contar con su Comisión de Educación Ambiental y GRD, de Gestión de Riesgos de Desastres. Modalidad de intervención para la implementación de la GRD. En este caso, la intervención del programa presupuestal PREVAED 068
que es el Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, más conocido como PREVAED, se realiza en las instituciones focalizadas. En este caso se cuentan, para este año, se han focalizado 120 instituciones focalizadas. Están de inicial, primaria, secundaria. No. En este momento se está interviniendo a las instituciones focalizadas. También hay la intervención de la DRE y UGEL en las CIES en el ámbito de su jurisdicción. Por ello que más adelante también vamos a hacer una capacitación a las instituciones no focalizadas por este medio. En este caso, implementación de dispositivos de seguridad. El MINEDU, a través de la ODENAGED, que es la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres, es encargado de brindar asistencia técnica para la implementación de los dispositivos de seguridad, acorde a lo establecido en las normas técnicas peruanas. No, el MINEDU, en coordinación con la ODENAGED, realiza talleres de capacitación, coordinación y todo lo que tiene que ver en gestión de riesgos de desastres. Simulacros escolares y simulaciones en el sector. La participación en la ejecución de los simulacros y las simulaciones es de carácter obligatorio en todas las instancias de gobierno nacional. Por este año, debido a esta pandemia, se ha postergado realizar las simulaciones en las instituciones educativas. Pero más adelante, cuando retornemos a nuestras instituciones educativas, necesariamente se tiene que hacer los simulacros escolares. Ya se les estará informando, maestros. El esquema sugerido del plan de GRD de las instituciones educativas temas principales es información general, diagnóstico, medidas de prevención, reducción de los riesgos de desastres y recursos, contingencia ante peligros y algunos subtemas. 7.6, organigrama de la Comisión de Educación Ambiental y GRD. No, acá hay un pequeño organigrama de cómo debe estar conformado la Comisión de Educación Ambiental y GRD, que más adelante lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Hasta ahí, maestros y maestras, ¿alguna consulta si tuviera? Maestros, si habría alguna consulta hasta ahí para pasar al siguiente tema. Está claro, profesor. Ya, maestro, entonces pasamos ya al siguiente tema. Continúa. Bueno, maestro, continuamos con el segundo tema, maestros, maestras, que es la conformación de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre en el sector educación. Los integrantes de la Comisión de Educación Ambiental y GRD tiene que ser presidida por el director de la institución educativa, un responsable de educación ambiental, un responsable de gestión del riesgo de desastre y también un representante de los padres de familia elegido mediante general. También podría haber un representante del municipio escolar
si se diera el caso. Paso 1. Tomar las decisiones y organizarse. En este caso, lo que debe hacer el director primeramente es convocar a toda la comunidad educativa para que hagan una pequeña reunión. Luego formar las comisiones de educación. En este caso tiene que haber un responsable de educación ambiental y un responsable de gestión de riesgos de desastre. Dentro de la comisión de educación ambiental tiene que haber la brigada del cambio climático. El objetivo de esta brigada es crear y recuperar áreas verdes y espacios naturales. Tienen que promover la diversidad de la conservación biológica. También está la brigada de ecoeficiencia. Su trabajo de la brigada de ecoeficiencia es implementar el plan de manejo de residuos sólidos, también el uso eficiente de la energía y agua, ¿no?, dentro de las instituciones educativas. La brigada de salud y primeros auxilios tienen que implementar las actividades de mantenimiento, orden y limpieza de los ambientes para evitar plagas y algunas enfermedades que pudiera haber. Otro sería organizar la mochila de emergencia institucional por aula, ¿no? En este caso, si hubiera algún evento adverso, hay que estar preparados. También está la brigada de señalización, evacuación y evaluación. Esta brigada es encargada de reconocer las zonas de peligro y también son encargados de elaborar los mapas de riesgo. También tienen que identificar las zonas de seguridad, rutas de evacuación dentro de la institución educativa, tanto dentro como fuera. Tienen que organizar con apoyo de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastre la señalización y marca de las zonas seguras, internas y externas. Verificar la operatividad de los mecanismos de alarma para la evacuación. Esta brigada son encargados de todo esto. También existe la brigada de contraincendios y seguridad. El objetivo de esta brigada es garantizar y mantener las áreas, pasadizos y zonas seguras libres de cualquier obstáculo. Por ejemplo, si hubiera alguna situación de emergencia y pasa que en los pasadizos hay obstáculos, va a haber bastantes accidentes. Es por eso que esta brigada tiene que encargarse de mantener libres los pasadizos o zonas de evacuación. También está la brigada de protección, entrega de niños, soporte socioemocional y actividades lúdicas. Esta brigada tiene que elaborar el plan de protección y entrega de niños, ¿no?, en este caso cuando hay una situación de emergencia. También tiene que cumplir los acuerdos establecidos y tiene que hacer convenios, en este caso con la policía, fiscalía, de MUNA, los centros de salud. Tiene que tener la relación también de todos los estudiantes de la institución educativa con datos actualizados y números telefónicos, ¿no? En este caso, tiene que tener los contactos de sus padres o un apoderado y otras que asigne la comisión. Entre las funciones de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres son: 1. Planificar, organizar y ejecutar, monitorear y evaluar las acciones de gestión. Ellos son los encargados de planificar todos estos temas en lo que son la gestión del riesgo de desastre. También tienen que elaborar, ejecutar el plan de gestión del riesgo de desastre en coordinación con la comunidad educativa, ¿no? En este caso, tienen que coordinarlo porque ellos, la comunidad educativa o los padres de familia, conocen ya los riesgos que se han dado anteriormente. Ellos conocen más, la gente de la población. Otro es desarrollar acciones de capacitación en gestión de riesgos de desastres.
con la unidad de gestión educativa local. En este caso, como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos transmitiendo algunos conocimientos sobre lo que es la gestión de riesgos de desastres. Lo otro es organizar y ejecutar, también evaluar la realización de los simulacros de acuerdo a la realidad fenomenológica. Como les había mencionado, en este caso, en cuestión de simulacros, se ha postergado. Ya más adelante, tal vez cuando haya un retorno a las labores educativas, vamos a estar informando sobre estos simulacros. Otro es organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia a través de la conformación de brigadas en las acciones vinculadas a la GRD y a la educación ambiental. En este caso, toda la comunidad educativa tiene que conocer sobre la gestión de riesgo de desastres. También tiene que haber la participación, elaboración y actualización de los instrumentos de la gestión de la institución educativa. Siempre tienen que garantizar la aplicación del enfoque ambiental. También tiene que haber el desarrollo de las acciones de capacitación en enfoque ambiental, en coordinación con la UGEL, en este caso con la UGEL Angaraes, y con el apoyo de las instituciones educativas, ¿no? Bueno, maestros y maestras, este tema más que nada es sobre la conformación de la Comisión de Educación Ambiental y GRD, y toda institución educativa debe contar con esta comisión, aprobada mediante una resolución. Bueno, vamos a continuar con el taller de fortalecimiento de capacidades de gestión de riesgos de desastres. Por ejemplo, acá, en esta imagen lo que podemos ver, ha ocurrido es un sismo, ¿no? Esto ocurrió en Ancash el 31 de mayo de 1970, donde indica que se registró 67.000 fallecidos, 150.000 heridos y 1.500.000 damnificados. Ha sido fuerte el sismo. En la siguiente imagen podemos ver el terremoto que ha suscitado el 3 de octubre de 1974, donde ha afectado al Callao, La Molina, Chorrillos y Barranco, donde se ha registrado un total de 78 fallecidos, 2.450 heridos y 112.692 damnificados. Ha sido devastador el sismo. Acá vemos otra imagen del terremoto que ha ocurrido en Pisco el 15 de agosto del 2007. No se visualiza nada. No se puede visualizar. Sí, se visualiza, depende de la cantidad de sus datos, su velocidad de internet, creo. Sí visualiza, maestro. Polo, en este caso, silencio el audio. Sí, se observa. Sí se visualiza. A veces de algunos no presenta que su internet está un poquito lento, o por la transferencia de datos del lugar donde esté. Y en este caso, el terremoto de Pisco ha ocurrido el 15 de agosto del 2007, donde afectó a las regiones de Ica, Lima y Huancavelica, por Guaitará, donde ha dejado 596 fallecidos, 1.292 heridos y 655.674 damnificados. También el sismo o el terremoto ha sido muy fuerte, ha sido devastador.
el audio, colegas. Ya volvió, colegas. Activa el audio del ingeniero, no se le escucha nada. No se escucha nada. No activaba seguro el audio del anfitrión. Técnicas. Maestros, ¿me escuchan? Fuerte. Ahora sí. Ya, maestro. Sí, se escucha. Continuamos entonces. Sí. ¿Pueden visualizar, maestros? Sí, se visualiza. Se observa, se observa, se observa. Estábamos, ¿no? En por qué es importante la educación en gestión de riesgos de desastres en las instituciones educativas en el Perú. Dice que tenemos 4 grandes razones. La primera razón es la débil conciencia y cultura de prevención de la población. En este caso, todos sabemos que tenemos poca cultura de prevención. De nuevo el audio. Solamente se escucha el perrito. ¿Pueden visualizar, maestros? Sí. Ya, nos habíamos quedado en esto. ¿Por qué la educación en gestión de riesgos de desastres en las instituciones educativas? Se fue en la Perú? imagen. Dice que tenemos 4. Maestros, por favor, apaguen sus audios. Dice que tenemos 4 grandes razones para implementar la educación en GRD en el Perú. 1. Es la débil conciencia y baja cultura de prevención de toda la población. La segunda razón es por nuestra ubicación geográfica. Nosotros estamos ubicados en el cinturón de fuego, ¿no? Por lo que el Perú es una zona altamente sísmica. Tercera razón, condiciones de vulnerabilidad. En este caso, en el Perú, las casas no son construidas de una manera adecuada. La infraestructura es pésima. La cuarta razón es el escenario de riesgo que se construye a partir de la identificación y análisis de las características de los peligros. No, en este caso, los principales peligros, en uno de ellos tenemos el sismo. El Perú es bastante vulnerable porque se encuentra en una zona donde la placa de Nazca subduce con la placa sudamericana. No, este movimiento, estas dos placas hacen que generen fricción y de esta manera liberan energía. Estamos formando parte del cinturón de fuego del Pacífico. En este lugar, dice, se registran más del 80% de los movimientos sísmicos a nivel mundial. En conclusión, Perú es una zona sísmica y tenemos que estar preparados ante este evento. Otro,
las inundaciones. El Perú, por la ubicación geográfica y características morfológicas, va a ser siempre propenso a sufrir inundaciones, ¿no? Casi en todas las partes del país vamos a ver que siempre va a sufrir inundaciones, y también tenemos que estar preparados ante este fenómeno. Heladas y friaje. El Perú, por su variabilidad climática, ha incrementado los impactos de bajas temperaturas. En este caso, las heladas se dan acá en la tierra y el friaje se dan en la selva. Dice que en estos últimos años las heladas han generado daños a la población, también daños a los cultivos, animales, dejando gran cantidad de damnificados y afectados. Es por eso que tenemos que tener nuestras medidas preventivas ante esta situación de heladas y friaje. ¿Cómo gestionar el riesgo de desastres en la institución educativa? En este caso, la comunidad educativa debe conocer los escenarios de riesgos, ver cuáles son las vulnerabilidades, ¿no? En este caso, a qué peligros naturales o inducidos por el hombre estamos presentes. En este caso, tienen que prevenir, minimizar y enfrentar las emergencias y desastres. Es por ello que se implementa el plan de gestión de riesgos de desastre. En este caso, toda la comunidad educativa debe participar para que se elabore el plan de gestión de riesgo de desastre, ¿no? En coordinación con la Comisión de Educación Ambiental y GRD. Todos ya conocemos qué es el plan de GRD, ¿no? Son acciones que son destinadas a la prevención y reducción del riesgo, ¿no? Gracias a este plan nosotros podemos estar preparados frente a cualquier efecto adverso que se pudiera presentar. De esta manera aseguran la continuidad del servicio educativo. En este caso nos dice la gestión de riesgo, los desastres y las instituciones educativas. ¿Qué será un desastre? ¿A qué nosotros llamamos desastre? Acá nos indica que son pérdidas humanas, materiales y ambientales causadas por fenómenos naturales o inducidos por el hombre, ¿no? En este caso, estamos sufriendo un desastre que es producido por el hombre, que es el COVID. ¿Por qué ocurren los desastres? En este caso, son las condiciones de vulnerabilidad a lo que estamos expuestos, ¿no? Es que tanto estamos expuestos ante una amenaza o un peligro. Existen dos tipos de amenazas o peligros. La natural, como puede ser inundaciones, sismos, vientos fuertes, y las inducidas por acción del hombre, en este caso, quema de bosques también puede ser por origen natural o inducidos por la acción humana. En este momento lo que estamos viviendo, los desastres, las amenazas o peligros en el tema de la pandemia, que es el COVID-19. En esta imagen podemos ver qué es el peligro, qué es el riesgo, qué es la vulnerabilidad, ¿no? Nos enseña el concepto de estos tres temas. Por ejemplo, el peligro, en este caso, es el deslizamiento de la roca que pudiera aplastar a la vivienda. El riesgo, número de posibles vidas expuestas o número de viviendas que pueden perderse. La vulnerabilidad, ubicación de la vivienda, es esto ocurrido por poca organización
de la comunidad o de la población. ¿Qué medidas debemos tomar ante este riesgo? Las medidas pueden ser, uno, colocar muros de contención para que la roca no pueda aplastar la vivienda. Otro, preparar alarmas, tener lugares donde refugiarse. Pero lo mejor sería, para evitar este riesgo, es la reubicación de la vivienda. En este caso se eliminó el riesgo y el peligro. Ya no existe la vulnerabilidad. La resiliencia. Todos los docentes, todos los maestros, maestras habremos escuchado esta palabra resiliencia, ¿no? Nos indica que es la capacidad de las personas, familias y comunidades para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar y recuperarse del impacto de un peligro, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje. Como vemos en la imagen, la gente ya se acostumbró a usar mascarillas, a guardar distanciamiento social, a cumplir con todas las medidas de protección e higiene para evitar el coronavirus. Ya somos resilientes ante esta pandemia. Ya nos hemos adaptado, ya hemos comprendido, ya conocemos el impacto de este peligro. ¿Qué es la gestión del riesgo? Dice que una vez conocidos los factores de riesgo, es necesario saber cómo se puede actuar sobre los escenarios que componen dichos factores, ¿no? El objetivo es la reducción y la previsión y el control permanente del riesgo, ¿no? Es evitar futuros riesgos o amenazas. Ya habíamos visto los componentes de la GRD, que eran tres: la prospectiva, correctiva y reactiva. En este caso, la prospectiva era observar, verificar, planificar, con el objetivo de evitar los riesgos futuros. La gestión correctiva son conjuntos y acciones que se planifican con el objetivo, si hubiera algún riesgo, el objetivo es corregir el riesgo existente, ¿no? La acción reactiva, en este caso nosotros, ¿cómo estamos preparados ante un efecto adverso, ante un sismo, ante una helada, ante una lluvia intensa, ante el COVID? ¿Estaremos preparados? Los procesos, ya habíamos visto que eran 7, que eran estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta y rehabilitación. En estimación del riesgo, el objetivo es conocer los peligros, analizar las vulnerabilidades y ver, ¿no?, si es un riesgo medio, alto o riesgo bajo. En este caso tenemos que estimar el riesgo, tenemos que cuantificar. Prevención del riesgo. En este caso es evitar la generación de nuevos riesgos. En este caso, como vemos en la imagen, anteriormente por las lluvias intensas, esa canaleta, como vemos, se obstruía con roca, lodo, se desbordaba el agua. Lo que han hecho la comunidad ha sido hacer una canaleta de concreto. De esta forma se previene el riesgo. Ya no había desbordes y se ha prevenido el riesgo. Proceso de reducción del riesgo, ¿no? En este caso es comprender las acciones que se realizan
para reducir las vulnerabilidades. En este caso, vemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, y de esta manera reducimos esos riesgos. Proceso de preparación. Son conjunto de acciones para anticiparse y responder de forma eficaz y también de una forma óptima ante un efecto adverso. En este caso, tenemos que conocer sobre los escenarios de los riesgos. Tenemos que tener nuestro plan de GRD. También tenemos que tener una gestión de recursos para las respuestas. ¿Con qué recursos nosotros estamos para responder ante los riesgos? Otro es monitoreo y alerta temprana. También tenemos que estar informados, ¿no?, acerca de los fenómenos que están suscitando. Puede ser heladas, lluvias. Proceso de respuesta. En este caso, nosotros, ¿cómo estamos preparados? Si hubiera un sismo, ¿actuaríamos de la mejor manera? ¿Estamos preparados? ¿Somos conscientes de ello? Tenemos nuestra brigada, estamos preparados ante un evento adverso. Proceso de rehabilitación. Son conjunto de acciones, como les había dicho, al restablecimiento temporal, tales como servicios básicos que son luz, agua y medios de comunicación, ¿no? Ese es temporal. En el proceso de reconstrucción ya se tiene que hacer la reconstrucción con cambios. Por ejemplo, si una vivienda estaba a la orilla de un río y por efecto de la crecida del río la casa ha colapsado, ya no se tiene que volver a construir en ese mismo lugar, se tiene que cambiar de lugar, ¿no?, a un lugar seguro, se tiene que reordenar. Maestros y maestras, muchas gracias. Si hubiera alguna consulta, ¿pueden visualizar el plan, maestros? Se visualiza el plan, maestros, para trabajarlo un poco sobre acciones de contingencia. Se visualiza correctamente. Bueno, maestros, vamos se visualiza, maestro. Vamos a trabajar los planes de contingencia. Debe ser su calidad de señal, maestra. Ya, vamos a trabajar acciones de contingencia ante peligros, ¿no?, del plan de gestión de riesgos de desastre. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un escenario de riesgo ante sismo. Hora de inicio. Profesor, súbelo un poco más el sub. Ahí, maestro. Ok. Queda. Vamos a trabajar los planes de contingencia, los planes de gestión de riesgo de desastre. Vamos a empezar con un escenario de sismo. Por ejemplo, vamos a hacer la hora de inicio que pudo haber pasado este sismo entre las 4 y las 4:10 p.m. con una magnitud de 5.8 y una intensidad de, podemos ponerlo, 9, ¿ya? En escala de Mercalli. El epicentro ha sido 70 kilómetros al sur de Huancavelica, por Guaitará. La duración ha sido, en este caso, 1 minuto, por ejemplo. En este caso,
nos pide? Considerar las consecuencias probables del evento adverso. Podemos ver acá qué daños a la vida y a la salud ha ocurrido. En este caso, a estudiantes. Lesionados, pudo haber 3, es un ejemplo. Desaparecidos, 0, porque esto ha ocurrido en Silencio, un segundo te va a tomar eso y nuevamente lo activo. Alcaraz. Se está Fallecidos, audios. 0. Docentes lesionados, puede ser por ejemplo 1. Administrativos, 0. Si ha habido afectación emocional, hay que describirlo ahí, en esa parte. Solo una pregunta. Sí, maestro, lo escucho. En arriba he puesto 1 minuto. 1 minuto creo que es demasiado, profesor, porque si fuera 1 minuto ya se destrozaría todo. Ya. Eso pasa segundos nada más, puede ser 20 segundos, 8 segundos, porque 1 minuto ya es demasiado, ya, profesor. Sí, maestro. Ahí lo puede poner si puede ser 15 segundos, 20 segundos, la duración, ¿no? Sí, porque 1 minuto es muchazo, hay cuántos fallecidos, muy poco creo es la cantidad de pero fallecidos. esto, el escenario de riesgo ha sido a 70 kilómetros al sur de Huancavelica. Aún así el tiempo creo que es demasiado. Ya, 10 segundos lo estamos poniendo. Ya, vamos a ir trabajándolo. A ver, maestros, algunos creo que tienen prendidos sus audios. Por favor, se les suplica que lo apaguen. Se está escuchando las filtraciones. Ya, maestro, continuamos. En esta parte de afectación emocional, habría que ver a quiénes ha afectado emocionalmente. Esos lo tienen que describir. Daños a la infraestructura educativa. Vamos a ver si es de inicial, primaria o secundaria. Vamos a suponer que es de primaria. Número total de aulas afectadas. Podría ser 2 de la dirección, 1 en destruido. Puede ser 1 en dirección 0, ¿no? Como ha estado destruido este aula inhabitable, también 1. Este del nivel primario de lo que estamos trabajando. Pero en afectados has puesto 2, 1 en la dirección y faltaría 1 en otros. ¿En dónde, maestro? Número total de aulas afectados. En afectados has puesto 2. Este es el total, maestro. Ah, ya. Profesor, disculpa, pero estamos trabajando en secundaria. Eso creo que para primaria estaba sectorizado, inicial, primaria, secundaria. Es igual, maestro. No hay problema. Son criterios nada más, maestro. Listo. No hay ningún problema. Ya, en secundaria, por ejemplo, total de aulas afectadas. Puede ser 2. Destruido. ¿Cuántas aulas han sido destruidas? 1. Por lo tanto, inhabitable también viene a ser 1. Ya, imaginemos que solo el total de aulas ha sido 2. Ya. Acá es EVA, CBC, pero ya no se reina, porque es de nivel secundario. Ese deja así. Por ejemplo, en este caso, la infraestructura educativa presenta daños de consideración que no puede seguir funcionando. Puede ser que sí o puede ser que no.
esto, por ejemplo, que sea, no ha sido de mucha consideración. El lugar de ingreso al local escolar se encuentra afectado. En este caso puede estar inundado por agua o lodo. Si fuera así, se pone así. Es un escenario de riesgo, es una suposición. Este caso nos enseña a nosotros para estar preparados. En este caso, daño al material educativo y equipos. Daños al material educativo, equipos, cantidad, dice. Libros, ¿ha sido afectado? Vamos a poner que sí. La cantidad ha afectado a 30 libros, por ejemplo. Cuadernos de trabajo, ¿ha sido afectado? Sí. Una suposición puede ser 50. Computadora, podemos ponerlo que no. Daños a la infraestructura de servicios básicos. En este caso, ¿ha afectado el agua potable? Puede ser que no. Red de desagüe, tampoco no ha afectado. Energía eléctrica pudiera haber afectado, ¿no? Que se haya cortado la energía eléctrica. Servicios higiénicos, no ha afectado mucho, no ha sido de gran magnitud del sismo en esta zona. Por efecto del sismo, habría daños a la seguridad y protección, en este caso presencia de pandillajes. Por acá, por esta zona, no se ve eso. Delincuencia juvenil. ¿Habrá delincuencia juvenil? No. Si hubiera otros, hay que especificar y poner sí o no, de acuerdo a cómo corresponda. Daños a las vías de acceso. Las vías de acceso hacia el local escolar, en este caso los caminos, carreteras o puentes, ¿están afectados? Puede ser que sí haya afectado, ¿no? Las vías de acceso hacia el local escolar están destruidos. En el primero es si han sido afectados o no. En el segundo, ¿pudieran estar destruidos? Como también no. En este caso no. Daños a la actividad económica de la población. Si hubiera sido el epicentro aquí en Lircay, sí hubiera afectado las viviendas, la institución y hubiera daños económicos, ¿no? En este caso, la vivienda de los estudiantes están destruidas, como así, de poca magnitud, no. Si hubiera alguna vivienda destruida, se pone sí. Los padres de los estudiantes no tienen trabajo producto de la emergencia o desastre, sí o no. En este caso no afectó. Esa es la forma, maestros, como deben rellenar planes de contingencia, no escenarios de riesgos. En este caso, ante heladas. Por ejemplo, la helada ocurrió a las 4 de la mañana. La temperatura ha sido, vamos a ponerlo un poco más fuerte, menos 20 grados centígrados. La descripción puede ser que una nieve espesa de gran intensidad. Ya. En este caso, ¿a cuántos estudiantes ha afectado? Si ha sido menos 20 grados, un escenario de riesgo podría ser 1 o 2. Fuente, no siempre en lo que es fuente va a ir Senami, ahí dice Senami, creo en la parte superior en los datos.
dirección nada más, maestro. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, es la CENAMI. ¿Qué otra fuente podríamos poner? Porque, o sea, el CENAMI normalmente pronostica para lugares céntricos o lugares, pues, ciudades, digamos así, ¿no? En la zona misma donde uno está ubicado, no, el CENAMI casi poco predice. En todo caso, ¿qué otras fuentes tendríamos que poner ahí aparte de CENAMI? En este caso, maestro, la CENAMI es lo que te da el detalle claro, ¿no?, de la afectación que ha ido en este caso de meteorología. O tal vez podría ser fuente, puede ser de los medios de la radio o de la televisión. Ahí lo ponen la fuente. Puede ser los medios de comunicación como son la radio, la televisión, maestro. Medio tecnológico podría ser, ¿no? Claro, puede ser. Por ejemplo, en este caso, la helada ha caído a menos 20 grados centígrados. Ha afectado a 2 estudiantes. A docentes, muy bien. no afecta. Arrancamos entonces con Administrativos, tampoco afectó. Y si hubiera alguna afectación emocional, tanto a los niños, docentes o administrativos, rellenarlo ese campo. Por ejemplo, número total de aulas afectadas. En este caso, por presencia de la nieve, pudo haber colapsado algún techo. Ponemos total de aulas 2. Destruido. Por ejemplo, el techo lo ha destruido. 1. Inhabitable. Ese total está inhabitable. 1 destruido y 1 es inhabitable. Después viene Teófilo Inca, luego viene igual, lo demás a lo que corresponde, centro, SEBA. En este caso, la infraestructura educativa presenta daños de consideración. A ver, voy a apagar su audio. Maestros, si pudieran apagar sus audios, escucha las filtraciones. En este caso, infraestructura educativa. Presentan daños de consideración que no pueden seguir funcionando. En este caso, como ha afectado a un ambiente nada más, ponemos no. Los demás ambientes pueden seguir funcionando con normalidad. El lugar de ingreso al local escolar se encuentra afectado, inundado por agua o lodo. En este caso ponen también no. Dice daños al material educativo y equipos. Libros. ¿Afectado? Sí o no. En este caso, si tal vez hubiera estado el techo de la biblioteca hubiera sufrido el colapso por la presencia de nieve, en este caso sí afectaría a libros. En este caso ponemos sí, que ha sido afectado en pero la maestro, biblioteca. en las heladas no hay nieve, creo, no creo que haya, porque normalmente las heladas son pues en estas fechas y no se ve presencia de nieve. Son escenarios de riesgo, maestro. Acá se puede poner en el inicio, simplemente hubo heladas, la temperatura menos 20 grados, la descripción ya no lo pone nieve espesa. Si no cayó nieve, puede poner frío intenso, ¿no? Ahí indica la temperatura menos 20 grados. Sí, maestro. A ver, continuamos.
Daños al material educativo. Si hubiera, claro, viendo este escenario de riesgos de que acá hay nieve, puede poner sí. Si hubiera pasado en la biblioteca, ponen unos 200 libros. Cuaderno de trabajo, ¿afectó? ¿Sí o no? Ponemos sí. Unos 300. Computadora, no, porque la computadora está en otros ambientes, centro de cómputo. Ponemos no. Y otro, si hubiera alguna otra descripción. Daños a la infraestructura de los servicios básicos. En este caso, agua potable. ¿Afectó o no afectó? En este caso no afectó, de acuerdo al escenario de riesgo. Desagüe, no afectó. Red de energía eléctrica, no afectó. Servicios higiénicos, no afectó. Daños a la seguridad y protección, ¿no? En este caso, si hay presencia de pandillajes, delincuencia juvenil y otro. En este caso, casi no se da. Daños, las vías de acceso hacia el local escolar, caminos, carreteras o puentes dañados. A veces por presencia de nieve puede ser que las vías de acceso se encuentren afectadas, ¿no? Es intransitable. Las vías de acceso hacia el local escolar están destruidos, en este caso no es un sismo. Daños a las actividades económicas de la población. Esta helada generó daños a los estudiantes, a la vivienda de los estudiantes, sí o no. Tal vez de unas viviendas de los estudiantes sus techos han colapsado. Ponemos sí. Los padres de los estudiantes no tienen trabajo producto de la emergencia, no creo que tanto afecte a esta temperatura. Por ejemplo, otro escenario de riesgos puede ser ante las lluvias intensas. La hora de inicio pudo iniciar a las 4 de la mañana, la temperatura 10 grados centígrados. Maestro, buenas tardes. Sí, maestra. Buenas tardes, la doctora del Colegio José María Arguedas. Creo que, maestro, ya le hemos entendido cómo rellenar estas fichas. Yo quisiera que se optimice el tiempo, por favor, porque también tenemos otras reuniones que entrar ya. Ya creo que está claro el rellenado de estas fichas, maestro. Solamente eso quería observarle para ya agilizar el tiempo. Bueno, maestra, vamos a... Este era justo el último. Escenario de riesgo ante lluvias intensas, ¿no? La misma secuencia se va a hacer. Hora de inicio, temperatura, en este caso la precipitación, 5 milímetros, duración, puede haber sido por 3 horas, un poco fuerte, y fuente del tsunami. Y es la misma secuencia, cantidad de daños a la vida y a la salud, tanto estudiantes, docentes, administrativos y afectación emocional. En este caso, secundaria, ¿a cuántas aulas ha afectado la inundación? Aulas destruidas y aulas inhabitables. Y de acuerdo al tipo de nivel, también se ha causado daños a la infraestructura, al lugar de ingreso, y qué afectaciones ha habido dentro de la institución educativa, tanto a los servicios básicos, como agua, desagüe, energía eléctrica y servicios higiénicos, ¿no? Y también al final daños a las vías de acceso. Esto se hace para todos los escenarios de riesgo, maestros. Maestro, quería hacerle una consulta. Sí, maestro, lo escucho. A ver, en cuanto a la helada creo que es un fenómeno periódico que siempre se va a dar en estas fechas, ¿no? Pero cuando se refiere a helada, creo que como un fenómeno de desastre es cuando se da en fechas atípicas. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de heridos, creo que más está relacionado, por ejemplo, en heladas, al daño que puede producir en el estudiante, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser resfríos, mal de salud, a ella. Entonces,
Allí creo que el formato no queda bien claro cuando se generaliza. Ahora, en cuanto a afectación del tono, yo creo que las heladas cuando son atípicas también afecta a la producción agrícola. Entonces, yo quisiera en ese sentido que, supongo que estas fichas, estos formatos se tienen que hacer viendo pues el contexto, y en función a ello se tiene que considerar justamente esas acciones, el rellenado de ello. No es simplemente de poner y poner, porque entonces para mí sería pues simplemente rellenar, digamos, un formato, ¿no? Así por así. En este caso, maestro, las heladas no es atípico. Lo que es atípico es el friaje. No, son bajas temperaturas que se dan en cualquier momento, pero esto sucede en la selva. Las heladas se presentan en temporadas, eso se conoce, maestro. Con respecto a los daños en este caso, ¿cuántos alumnos afectados? En este caso es la afectación a la salud, tales que puede ser resfrío, ¿no? Más conocido, que afecta la helada. Maestro. Sí, maestro, ¿le escucho? La participación. Sí, maestro, creo que estas son solamente estas 3 fichas, ¿no? Que están dando para un supuesto, ¿no? Supuesto riesgo que hubiera con la helada, ¿no? Las inundaciones, el sismo. Nos hubiera gustado de repente, hay una ficha así a que lo hayan adecuado para esto de la emergencia del COVID. Yo creo que ahorita sí podemos rellenar una ficha, ¿no? Donde, ¿no? Cuántos niños están siendo afectados en el aspecto de repente socioemocional, en el aspecto de conectividad, ¿no? Son riesgos que se está, ¿no? Vivenciales incluso en este momento, que de repente el ministerio, los entes superiores, nos hubiera gustado que saquen, ¿no? Ahí sí se ajustaba más a esta realidad, pero como ya dijera el doctor Carlos Candioti también, no hay muchas cosas que no se ajusta a este trabajo remoto que nosotros estamos realizando, o quizás de repente un poco más adelante nos envíen, no lo sé. Entonces eso sería también ya la preocupación, ¿no? Por el momento, de parte del equipo de gestión de riesgos de la UGEL, de la DRE, para que puedan tener mejores datos, nosotros mismos poder trabajar, porque ya las instituciones tenemos esos datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la afectación real que se está dando en este tipo de desastres que no hemos estado preparados nosotros? Pero a ello justamente nos hemos adaptado cada institución, cada escuela se ha adaptado a este riesgo que hoy en día seguimos palpando, seguimos viviendo, maestro. Esa era la participación. Sí, maestro. En este caso, tenemos que estar preparados ante cualquier efecto adverso. Sí, entiendo que estamos en tiempos de pandemia, en COVID-19. Ese tema se va a tocar el día de mañana, tanto como los planes de contingencia, medidas de prevención, todo lo relacionado al COVID. Para ello va a venir mañana un especialista del sector salud, que les va a guiar en todo lo relacionado al COVID. No estamos obviando ese tema, maestra. Ok, maestro, entonces será mañana. Por eso decía que de repente como hoy día nos estamos tratando lo de siempre, que bueno, año tras año, siempre, ¿no? Lo vemos, estos tres, más que todo, peligros de riesgo. Ya, maestro, entonces el día de mañana está tratando. Gracias. Claro, maestra. Hoy día son casi aspectos generales, lo que ya conocemos. El día de mañana, todo lo relacionado al COVID. Ok, ¿Otra consulta, maestro, si tuviera?